50 años, portadora de stent, portadora de stent, portadora de stent, ¿es stent? Portadora de stent, coronario, tiene doble antiagregación planetaria por aspirina y por clopidogrel. ¿Ya? Últimamente es olvidadiza en la toma de aspirina porque lo toma en diferente horario. Y lo que hace es, se toma 2 cápsulas de aspirina para evitar, lo que hace es se toma 2 cápsulas de aspirina es para evitar saltarse su dosis. ¿Cuáles son las repercusiones metabólicas que podrían ocurrir? En segundo lugar, otro caso clínico, paciente varón de 25 años, acude a emergencia por rigidez de nuca, fiebre, y cefalea. Al examen físico, Brudzinski positivo. Examen de laboratorio, líquido cefalorraquídeo, se detecta glucosa en niveles inferiores o niveles bajos, hiperproteinorragia, glucosa en niveles bajos, hiperproteinorragia y diflococos gram negativos. Paciente proviene de placebo. Al segundo día de hospitalización, observamos sangrado por las vías periféricas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el origen de este? Un minuto por cada uno.
estómago. ¿Ah? Gástrica, renal, muy bien. ¿Lo demás? A nivel cerebral también. Nivel cerebral. La microhemorragia cerebral. ¿Lo demás? Creo que es importantísimo. Temperatura. Se muere el paciente con intoxicación por ¿ah? Fue protección celíaca de salicosaides, por ejemplo. ¿Qué más puedo decirte? Hemorragia por producto de sobredosis, por supuesto. ¿Alguien vio más allá? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la repercusión de la aspirina con respecto a la mitocondria? Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Es la mitocondria. La respiración celular. Sí, en el mitocondria se produce la respiración celular, pero ¿cómo así la aspirina puede repercutir interfiriendo en la respiración celular? Nada que ver con cómo funciona la respiración. Absolutamente nada que ver. ¿Tengo una idea? Fue tu primera clase de biología, ¿no? ¿Recuerdas un evento tan importante, motivo por el cual tú percibes esa energía o puedes recibir esa energía por parte de la mitocondria en forma de ATP? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas los complejos que participan en la respiración celular? Los complejos enzimáticos. ¿Recuerdas la cadena transportadora de electrones? A ver, compañero. Estoy encima. ¿Qué recuerdas? Un poquito claro. Que la glucosa se tiene que. Un producto del metabolismo es el ciclo de piruvato, ¿no? El ciclo anaeróbico. Y la acetilcoenzima interviene. A ver, a nivel renal, ¿qué produce la aspirina? Creo que por ahí mencionaron renal, ¿no? Antes de pasar a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué produce? Muy bien, activación metabólica a nivel elevado. A nivel gástrico, ¿interfiere con qué? ¿La producción de qué? Prostaglandina 2. La prostaglandina 2 es una prostaglandina que participa en la formación del moco gástrico. ¿Qué? Pero, ¿qué es lo que sucede dentro de todas las células en un paciente cuando hay sobredosis? Luego vamos a hacer un flashback en tu primera clase. ¿Se puede ver? ¿No? Por eso tú respiras. Ahorita puedes producir ATP. Tus células obtienen la energía a través del proceso llamado respiración celular que ocurre en el mitocondria. Pero lo que tú ves allí se llama la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones está en la membrana mitocondrial, no en la matriz. ¿Te acuerdas la mitocondria qué forma tiene? ¿Recuerdas que tiene una cresta? Tiene una membrana interna, una membrana externa, ¿no? Entonces, esta cadena transportadora de electrones es el paso intermediario. Supongamos que nosotros aquí estamos en el microscopio. La puerta para salir del salón es la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones es una aceptadora de protones y hidrogeniones para que se produzca en forma de ATP, como ves en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto con respecto al punto de vista de estudio? Normalmente, ¿okay?, pasa por una serie de procesos enzimáticos para que al final, dentro de los 5 complejos, el quinto complejo será el ATP sintasa, que ves ahí en la parte izquierda.
Este ATP sintasa, ¿ok? Es lo que genera ATP, ¿ok? Lo que hace la aspirina, o la intoxicación por aspirina, o salicilato, es que este complejo de 4 proteínas enzimáticas que tú ves acá, del 1 al 4, y el complejo 5 están acoplados en la membrana. Lo que hace la aspirina es desacopla los 4 complejos previos con el complejo 5. En consecuencia, deja de producir ATP. Y el cuerpo, si no produce ATP, ¿qué puede suceder? Además de la muerte celular, ¿qué hallazgo clínico se ve en los pacientes intoxicados por salicilato? Si no se produce ATP. ¿A dónde se va todo ese protón hidrogenión? ¿Qué forma? ¿Ah? Acidosis metabólica. Ya, desde el punto de vista del tono ácido básico que puede producir acidosis metabólica a nivel elevado. Pero, por ejemplo, ¿por qué es importante saber la cadena transportadora de electrones? ¿Alguien sabe qué es lo que hace la termogenina? ¿No he escuchado eso? ¿Cuántos tipos de grasas tenemos? ¿Ah? Muy bien, grasa parda y correcto, grasa blanca. ¿Ok? ¿Cuál es la que genera calor? ¿La grasa blanca o la grasa parda? Los dos. Pero uno se utiliza en situaciones de hipotermia, principalmente, que normalmente no se debería utilizar en infusión, por ejemplo, ahorita normal. En este caso, la termogenina genera calor inhibiendo este acoplamiento de la ATP sintasa del complejo enzimático número 5 en tu grasa parda. En consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder desde el punto de vista de la aspirina? Hace tal cual o igual que la termogenina. Desacopla el complejo enzimático número 5 del otro gran complejo de 4 enzimas de la cadena transportadora de electrones y produce hipertermia. Tú vas a ver un paciente intoxicado con salicilato que tiene fiebre por arriba de los 40 grados. Y eso se explica evidentemente por un desacoplamiento del complejo enzimático 5 del otro. Todo eso tendría que ver entonces con el efecto Bohr relacionado. Entonces sería relacionado todo al efecto Bohr, ¿o no? Aquí no tiene nada que ver el efecto Bohr. El efecto Bohr tampoco es solución muy. Pero también no estaría aumentándose el pH y por ende también, perdón, disminuyéndose el pH y aumentando la temperatura y también la. Sí, el efecto Bohr es un efecto con respecto al nivel de los gases. Eso es parte de química general. Aquí no se está explicando absolutamente nada de la parte de química. ¿Okay? Cuando tú escuchas, por ejemplo, el ley de Boyle, el efecto Haya, el efecto Bohr que se complementa es una ley de los gases universal y que dentro de ella se aplican en el cuerpo. ¿Ok? Pero aquí no estamos hablando absolutamente nada de eso. Estamos hablando de la respiración celular como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la intoxicación por salicilato o aspirina a nivel metabólico? ¿Okay? Y esta es la principal causa de muerte en estos pacientes. Desacopla el ATP sintasa, que es el complejo enzimático 5, del resto del complejo enzimático. ¿Ok? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque es muy frecuente la intoxicación por salicilato, sobre todo en los adultos mayores. ¿Te das cuenta? ¿Has visto qué dosis es la agregante de la aspirina? Depende. Entonces, en Gringolandia es 81 miligramos, entonces acá es 100. Pero a partir de 300, de 1 gramo en adelante, la aspirina se vuelve tóxica. ¿Ok? Y cambia el efecto, y no es un efecto antiagregante, sino es un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio, y así sucesivamente. Cuando excedes a partir de los 4 gramos, ya hay dosis tóxica. Y puedes interferir con ello. El paciente va a comenzar a sentir calor, como lo que acabo de mencionar. ¿Por qué es importante recordar la cadena transportadora de electrones? Porque, por ejemplo, en el complejo número 4, los intoxicados por monóxido de carbono, ¿no? Los intoxicados por monóxido de carbono, además de desplazar el oxígeno de la hemoglobina, porque bien sabes que la hemoglobina es una proteína cuaternaria y cada proteína o cada cadena está acoplada a una molécula de oxígeno, interfiere en el citocromo C
ATP oxidasa, el complejo número 4. Los intoxicados por monóxido de carbono dejan de producir ATP. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? El oxígeno, compañeros, ¿ok? Los pacientes, por ejemplo, que están en hipoxia prolongada, ¿ok? ¿Por qué fallecen? Principalmente, como les dije en el grupo pasado y el primero que les dije. Los pacientes, ¿por qué fallecerían entonces? Base a ese concepto de la cadena transportadora de electrones y la importancia del oxígeno, y cómo lo puedes extrapolar desde el punto de vista patológico. ¿Qué rol cumple el oxígeno acá? ¿Se observador? ¿Forma parte del complejo 4? ¿Ah? Forma parte del complejo 4. El oxígeno dice que te permite la vida, ¿no? Pero ¿por qué te permite la vida? Porque si te das cuenta, el oxígeno participa en el complejo número 4. Y para que justamente el complejo 4 pueda ceder sus protones al ATP sintasa y formar ATP, necesita de un aceptor, un aceptador de electrones. En este caso, ¿quién participa? El oxígeno. Entonces, por ejemplo, se pone un caso clínico de un paciente posinfartado, ¿no? Evidentemente, cuando hay isquemia no llega a sangre oxigenada, hay cardiomiocito, etc., y hay necrosis. ¿Por qué básicamente los pacientes posinfartados van a fallecer? No porque no va a llegar sangre oxigenada, por supuesto que no va a llegar sangre oxigenada, pero la principal repercusión en el cardiomiocito es principalmente, y a nivel cerebral, es porque estas células van a dejar de producir ATP, porque hay una interferencia en el complejo 4. ¿Está bien? ¿Entendido? Entonces, esta es la explicación bioquímica de por qué no podemos vivir sin oxígeno. Hablo de la hipoxia prolongada, por eso que la hipoxia a tiempos cortos puede sobrevivir, porque existe producción de qué. ¿Cómo produce el cuerpo cuando hay un medio anaeróbico? ¿Qué produce? Ácido láctico. Y el ácido láctico sirve como fuente energética, pero es una fuente energética efímera, que va demasiado rápido y el cuerpo no le conviene. Y la célula entra en lisis celular y se destruye. ¿Entendió? Entonces la aspirina te puede opinar también eso. ¿Ya? Vamos a ver que la aspirina, lo vamos a ver en gastro, lo vamos a ver en nefro. También la intoxicación por aspirina, como es un ácido, ¿cuál creen que será su antídoto? ¿Tendrá un antídoto la aspirina? ¿Cuál será el antídoto de intoxicación por un ácido? Así, darle una base. En este caso, la intoxicación por salicilatos, ¿cuál será? Un bicarbonato de sodio. Pero lo puede hacer con tu abuelita, en todo el mundo tiene botulinidad con la mayoría. Y el infaltable bicarbonato, ¿no? El bicarbonato lo que hace es alcalinizar la orina, para que así tú puedas eliminar justamente esta intoxicación por salicilatos a través de la orina. ¿Ok? Entonces, de por sí no hay un antídoto específico, como por ejemplo la heparina tiene un antídoto específico. ¿Cuál es? No, el sulfato de clorgamina. Tanto que les gusta la vitamina K, ¿cuál es el antídoto? De la warfarina, que es un antídoto a largo plazo. A corto plazo, cuando dicen, por ejemplo, si meter al factor de cirugía por el utilizas plasma fresco congelado. Ya, la warfarina tiene doble antídoto: plasma fresco y vitamina K. ¿Ok? En cambio, la aspirina usualmente suele ser un dolor de cabeza para muchos, porque no tiene un antídoto específico. Lo que hace es jugar con la cinética del fármaco, con la farmacocinética de los ácidos, para alcalinizar la orina y así poder eliminarlo por la orina. ¿Ok? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en realidad justamente si hay
hay algo que le debe venir, evidentemente, desde el punto de vista de plaquetas, es aspirina y los divalgluticobulares. Vamos a tocar, evidentemente, no vamos a tocar todo el día porque si no, no va a alcanzar el tiempo, pero usualmente voy a incidir en partes donde se tienen la mayoría de problemas que hemos visto, sobre todo desde el punto de vista de Mato, es que el eritrocito participa en tres rutas bioquímicas importantísimas, porque como sabes, el eritrocito no tiene mitocondrias. No. Entonces, ¿de dónde saca energía? Si no hay eso. Muy bien. Entonces, hay tres rutas bioquímicas del eritrocito. No voy a entrar en características fisiológicas como biconcavidad, que carece de núcleo, porque espero que eso tú ya lo sabes. ¿Okay? Voy a hablar acerca de las rutas bioquímicas que justamente participan o permiten la función normal del eritrocito. Hay tres rutas bioquímicas que tenemos que saber desde el punto de vista de la serie roja. La primera ruta es la vía glicolítica. Es también llamada la vía de Enden-Meyer. ¿Ya? La vía de Enden-Meyer. La segunda ruta bioquímica es un bypass. Es también llamado el ciclo de Rutherford-Lowry. Y la tercera es la vía de las pentosas monofosfato o hexosa monofosfato. Cada vía bioquímica ejerce un rol en el eritrocito para que se pueda funcionar de manera adecuada. La primera vía es la que ustedes ven aquí en la imagen, toda esa cascada bioquímica, que seguramente lo han visto en la parte de bioquímica, tercer ciclo o cuarto, ¿no? Es la vía glicolítica o la vía de Enden-Meyer. ¿Ok? Pero de manera interseccionada a esta vía glicolítica está el ciclo de Rutherford-Lowry. ¿Cómo sucede eso? Esta es la vía de Enden-Meyer. ¿Ok? Pasa por una serie de cascadas enzimáticas para formar qué cosa, el 1,3 difosforilato. Pero en situaciones de hipoxia, ¿ok? ¿Le conviene al eritrocito formar más ATP? ¿Cuál es la principal función del eritrocito? Transporta el oxígeno a través de la hemoglobina. Cada cadena tiene una sola molécula de oxígeno. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Rutherford-Lowry es un bypass, es decir, todo esto no se va a dar en situaciones de hipoxia para formar qué cosa. El 2,3 difosfoglicerato. ¿Ok? ¿Por qué es importante el 2,3 difosfoglicerato? Este metabolito o esta molécula participa sobre todo en la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. ¿Ok? Hemoglobina o la oxihemoglobina. Es lo mismo. ¿Ok? Es importante reconocer eso porque aquí podemos hablar de la hemoglobina fetal, de la hemoglobina del adulto, en situaciones patológicas y así sucesivamente. Por ejemplo, en la hemoglobina fetal, ustedes saben que a partir de qué mes desciende. Sexto mes. ¿Ok? A partir del sexto mes, la hemoglobina fetal, que tiene dos cadenas, 2 alfa y 2 gamma, ¿ok? Desciende a partir del sexto mes. Pero le conviene esto al feto que suceda de manera intrauterina. Por supuesto que no, porque acuérdate que cuando estamos o somos como un pez en el agua dentro del vientre de la mamá, recibimos oxígeno para nada, nuestro pulmón está lleno de agua. ¿Ok? Motivo por el cual tenemos 3 tipos de chance. ¿Recuerdas cuáles son los chance? Muy bien, programa global, ¿qué más? Seno. Conducto arterioso, muy bien, y el ducto venoso. ¿Ok? Cada uno intercomunica como tal. Pero si se dan cuenta, si no existiera, por ejemplo, el programa global, que es la comunicación de las cavidades derechas e izquierdas, no tendría el cuerpo sangre oxigenada. ¿No? Porque es el paso de sangre oxigenada en la cavidad derecha
a la izquierda para que pueda bombear a todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, la característica de la hemoglobina fetal, ¿ok?, es que tiene cantidades muy disminuidas del 2,3 glicosiliceral. ¿Qué propiedad le otorga que tenga cantidades disminuidas de esta molécula? Para que pueda robar el oxígeno de la mamá a través de hemoglobina A1 y así pueda justamente oxigenar todo el feto y esto acá y este acá. ¿Ok? ¿Por qué hago incidencia en esto? Porque la mayoría cuando colocamos ¿por qué la hemoglobina fetal es más, al fin, como el oxígeno a diferencia del adulto? Todo el mundo coloca por las cadenas gamma, y eso no es así. ¿Ok? No es por las cadenas gamma, es por una ruta bioquímica alterna, que es el ciclo de Rubin-Lapaport, a través de las cantidades muy disminuidas del 2,3 del fosforiceral, que le roba el oxígeno a la hemoglobina de la mamá y por lo tanto puede oxigenar todo esto. Acá hay una curva de disociación de la hemoglobina, que vamos a verla con mayor detalle, ¿no? Aquí lo que dice el compañero el efecto Bohr y el efecto Kalman. Si se dan cuenta, el 2,3 fosfoliperato cuando está en grandes concentraciones cede el oxígeno que está en los tejidos, ¿ok? Pero cuando hay cantidades reducidas del 2,3 fosfoliperato, ¿ok?, la hemoglobina se vuelve celosa del oxígeno y no lo comparte. Te pregunto, la hemoglobina fetal, bien ahí claro dice, ¿no? HB, no sé si lo ven, 2. ¿Hacia dónde está desplazando la curva? A la izquierda. Entonces, esa es la razón por la cual tú estás acá escuchando un episodio que estoy hablando. ¿Ok? Porque le roba de esta forma el oxígeno a la hemoglobina de tu mamá. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ya viste la vía que te dije hace un momento del nitrocito, la vía del Meyerhoff. La finalidad de la vía del Meyerhoff, que en situaciones de concentraciones normales de oxígeno, tú buscas ATP, porque el nitrocito también utiliza principalmente a través de la glicólisis el 90% de su energía proviene de esta vía y el 10% restante a través de la vía de las exosas monofosfato. ¿Cuál es la finalidad de las exosas monofosfato? Las vías de las pentosas, de las exosas monofosfato, permiten algo importante, y esto no es exclusivo evidentemente del eritrocito, sino en las diversas células. Nosotros estamos todo el tiempo formando radicales libres. ¿Te acuerdas la cadena transportadora de electrones? Se utiliza el oxígeno como aceptor de electrones. ¿Y qué forma? Peróxido de hidrógeno, ¿no? Y todos ellos que son radicales libres. ¿Los radicales libres son dañinos? ¿Dañinos sí o no? Por supuesto. Entonces nuestro cuerpo tiene una maquinaria enzimática de sacar de todos los radicales libres para que no haya daño tisular ni daño endotelial. Dentro de ellos, el eritrocito posee una característica que es prácticamente su escudo para que no se lise. ¿Ok? Dentro de la vía de las exosas monofosfato o de las pentosas monofosfato, ¿cuál es la finalidad de esta vía que le beneficia al eritrocito? Producir esto de acá. NADPH. El NADPH, ¿ok?, permite, otorga este protón hidrogenión al glutatión. ¿Para qué? Para que se reduzca y se forme el glutatión reductasa. ¿Te das cuenta? Si la flecha NADPH hacia arriba ha perdido qué cosa? El protón hidrogenión. Le otorga, se reduce y forma glutatión reductasa. ¿Para qué sirve el glutatión reductasa? Para formar glutatión peroxidasa. Y este glutatión peroxidasa es el que nos va a proteger de los radicales libres que se forman constantemente en la respiración celular. Existen muchísimos otros antioxidantes. Esa es la famosa función de los antioxidantes, ¿no? Entonces, en este caso el glutatión peroxidasa, ¿qué es lo que hace? ¿Te das cuenta? Mira lo que dice ahí. Esa H2O2, ¿qué es eso? Peroxidación. ¿Qué produce? ¿Qué es 2H2? Dos moléculas de agua. Entonces el agua se produce
no va a tener su escudo, en este caso, el peróxido de hidrógeno, entre cada ciclo celular forma radicales libres. Y eso lo que haría es lisar el eritrocito y por lo tanto toda la química de hemólisis que tú ya conoces. ¿Se entendió? Entonces hay tres rutas bioquímicas que suceden en el proceso: endemergo por glicólisis, ciclo de Rappaport-Lowering, y por último tenemos la vía de las pentosas o las citosas monofosfato. Si te das cuenta, ¿cuál es la enzima que permite todo esto? Mira el cuadro. La enzima, el NAD es el producto. Glucosas, fosfato, hidrógenos. una enzima que participa en la vía de las pentosas monofosfato o hexosas monofosfato para producir grandes concentraciones de NAD de pH. Y tú ya sabes qué es lo que hace NAD de pH con glutatión, reductasa, y qué es lo que hace glutatión, reductasa con glutatión. ¿Ok? ¿Se entendió? Porque si no, esto aquí, acá se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué esta enzima es un target? Cuando hay deficiencia de esta enzima, de glutatión fosfato deshidrogenasa, los pacientes, cuando le das algún fármaco que produzca más radicales libres, o cuando tiene alguna alteración genética, porque esta alteración es ligada al X, ¿qué significa eso? Es ligada al X. Más frecuente en mujeres, ¿no? En hombres, ya, porque recuerda que los hombres tenemos XY, si tienes un alelo mutado, no hay otro que compense. Cuando la mujer tiene X, el otro lo compensa, puede tener un alelo mutado sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el paciente tú lo sometes a fármacos que produzcan más radicales libres, cuando producen reacciones de oxido-reducción. ¿Te acuerdas del redox? Cuando hablaste en física general. ¿Redox? ¿Te acuerdas del redox? Esto es la traducción clínica, porque por algo nos han enseñado redox. ¿No te acuerdas de los numeritos sumarios y todo eso? La traducción clínica, ¿por qué? Nuestro cuerpo tiene una serie de reacciones enzimáticas tipo redox. Esa es una traducción clínica de la que nos enseñan en química. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hay una deficiencia de esta enzima, glucosa, hidrogenasa, va a producir NAD de pH, va a producir glutatión reductasa, peroxidasa, no, entonces va a haber un índice. ¿Ok? Hay un hallazgo característico, y lo ves en el frotis. ¿Alguien sabe cómo se llama? Los cuerpos de Kane. ¿Estás comiendo alguna vez compota de bebito o de tu hermanito? Es muy rico, ¿no? Kane se llama, para que te acuerdes. ¿Ok? Entonces los cuerpos de Kane básicamente son los eritrocitos lisados, producto de que el eritrocitos partidos se escudo. En este caso es la glutatión peroxidasa. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, dentro de la serie roja, que tienes que recordar, ¿ok? Este es un puente desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico. La deficiencia de 6 glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué tipo de anemia me voy a producir en un paciente? Normocítica. ¿Hemolítica de qué tipo? Normocítica. Normocítica. Las anemias, que es algo que tienes que saber a través del derecho, se pueden dividir en grandes grupos: micro, normo y macro. Micro, vamos a ver en un momento, las normo se encuentran en una deficiencia intrínseca, es decir, propia del glóbulo rojo, y una vía extrínseca, es decir, algo que no está perjudicando, no está por afuera. Puede ser el vaso, puede ser un anticuerpo, etc. ¿Ok? En este caso, ¿cuál quieres que sea? ¿Qué anemia normocítica está produciendo? ¿Intrínseca o extrínseca? Intrínseca. Otra causa, por ejemplo, de anemia hemolítica o de anemia normocítica desde el punto de vista intrínseco. Piruvato quinasa. La esclerositosis hereditaria, problemas del citoesqueleto, cuyos targets, ¿cuáles son? Espectrina Y anquilina. Banda 3. ¿Ok? En ella tú vas a ver en un frotis
las siguientes características que prácticamente son mira, el cursor, ¿te das cuenta? Este es un eritrocito normal con su concavidad. Y es ahí, ok. Este es un eritrocito normal. Y prácticamente aquí se ve un esferocito, como que hace un círculo perfecto, a partir de esa concavidad. Porque esa concavidad es muy importante ya que le otorga la flexibilidad, movilidad, el poder esquivar las diversas curvas que tiene el base. ¿Ok? En consecuencia, como hay mutaciones en las proteínas de citoesqueleto llamadas pequeñas y anglinas, aunque también son proteínas de membrana plasmática, esto pierde forma de biconcavidad y producen esferocitos. ¿Cuál es el principal órgano catalético del cuerpo? Vasos. ¿Ok? Estos pacientes con esclerosis hereditaria, ¿qué tipo de herencia es? ¿Qué tipo de patrón de herencia es? Autosómica recesiva. Dominante. ¿Qué significa que es autosómica dominante? Eso necesita un... ¿Qué significa? Bueno, en sí, los hijos sí o sí van a tenerla. O sea, va a estar afectado. Ya. Entonces, Hablando en términos médicos, lo digo tu compañero, y que basta con solo un alelo defectuoso para tener enfermedad. La diferencia con autosómico recesivo es que tiene que portar los dos alelos para que produzca la enfermedad. Esa es la diferencia entre autosómico recesivo y autosómico dominante. En este caso, la esclerosis hereditaria es de carácter autosómico dominante. Basta con uno solo, es decir, el paciente con una enfermedad autosómica dominante es salado. Basta con uno solo nada más para que pueda producir esta enfermedad. ¿Lo ves? Muy bien. Entonces, dentro de todo el ciclo, porque el eritrocito tiene una serie de ciclos como tal, el tiempo de vida medio del eritrocito aproximadamente es de 90 a 120 días, 120 días como más. ¿Ya? Existen patologías, fármacos que acortan por debajo de 90 o que permiten que el eritrocito jamás vaya por el proceso llamado hematopoiesis. En este caso, con esclerosis hereditaria, estos pacientes, usualmente no van a hacer mucha clínica, salvo que, por ejemplo, exista algún trastorno en la médula ósea. ¿Ok? ¿A partir de qué semana se hace la hematopoiesis intramedular? 18 semanas. ¿Ok? Y algo tienes que acordarte de la parte del embrión de mato, mes, sexto mes y semana 18. Semana 18 desciende la hemoglobina fetal, perdón, se hace la hematopoiesis intramedular y a partir del sexto mes ocurren varios cambios en el feto. Uno de ellos es justamente el descenso de la hemoglobina fetal y a su vez también descienden. ¿Qué inmunoglobulina pasa a la placenta? IgG. Descienden los anticuerpos de la mamá. Por lo tanto, el bebé se ve susceptible más a infecciones a partir del sexto mes. Motivo por el cual, por ejemplo, recuerdan que la IgG pasa a la placenta. En los niños, a partir del sexto mes, recién comienzan a madurar su inmunidad tipo adaptativa. ¿Ok? La inmunidad innata, en realidad el sistema inmune de los niños está sumamente inmaduro. Por esa razón, los primeros 6 meses, la inmunoglobulina G protege al feto contra las infecciones de la mamá o del feto. Entonces, ¿contra las infecciones de quién? ¿Que ha tenido la mamá o que va a tener el feto? Que va a tener el feto. Que ha tenido la mamá, pero recuérdate que la inmunidad adaptativa genera memoria y el sistema inmune adaptativo del feto es un ser nuevo,
proteger, sí, pero con que que he tenido la mamá anteriormente en todas sus vidas, por eso viene IgG. Acuérdate en la época de COVID, a partir del 10º día que se dosaba, ¿te acuerdas de las pruebas serológicas? IgM, IgG. ¿Y por qué no se dosa desde el primer día con las pruebas serológicas? ¿Se acuerdan que había malas interpretaciones desde el punto de vista de IgM? Y si en IgM, enfermedad aguda, no van a saber. Porque el cuerpo tiene un tiempo para producir anticuerpos, a partir de las 2 semanas o 10 días en adelante. A partir de allí, por eso se puede tomar pruebas serológicas. ¿Ok? Entonces, estos son tanto el mes y la semana que tienes que acordarte desde el punto de vista de la hematopoiesis. ¿Ok? Entonces, a partir de, como te decía, a partir del sexto mes disminuye la hemoglobina fetal en el caso de los niños. Pero supongamos, estos pacientes con esclerosis hereditaria, ¿ya? Ellos dependen mucho de la maquinaria enzimática o de la maquinaria para producir producir células hematopoieticas en la médula ósea. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este niño se expone a radiación? Supongamos. ¿Se destruye o no las células hematopoieticas? Por supuesto. Por lo tanto, va a originar lesión clínica. ¿Por qué? Porque a partir de los eritrocitos que tienen más de 120 días están pasando por quién? Por el vaso. Entonces, el vaso, ¿qué es lo que hace? Se come los eritrocitos, pero no tiene la maquinaria productora de nuevos eritrocitos. En consecuencia, se puede traducir la clínica de anemia, o mejor dicho, fatiga, palidez, cansancio, ictericia y así sucesivamente. ¿Ok? En el otro salón les di también una causa que lo suelen preguntar en los exámenes, que es el parvovirus. ¿No? ¿Cómo se puede colocar, por ejemplo? Hay muchos niños, hay niños con, por ejemplo, esclerosis hereditaria, que usualmente en las guarderías se suelen contagiar de varios virus. Los niños se suelen contagiar de varios virus, principalmente en la guardería. Existe una enfermedad que seguramente vas a ver en pediatría que se produce por el parvovirus B19 llamada eritema infecciosa o quinta enfermedad, también se llama. ¿Ok? Clínicamente se manifiesta como el signo de la cachetada, literalmente así se llama. ¿Ok? Entonces, ¿qué virus produce esta clínica o este eritema infeccioso? Es un parvovirus. El parvovirus tiene una característica que te preguntan mucho en los exámenes. Él le encanta la médula ósea, así como también el VIH, en los pacientes con VIH, destruye la médula ósea. Entonces, ¿qué puede suceder? Paciente, un niñito, que se contagia de eritema infeccioso en la guardería y los padres, por ejemplo, le pueden decir al médico que hay varios niños que estaban infectados, estaban con toda la clínica del eritema infeccioso, ¿no? Coriza, como todo lo que produce un virus. Y el niño comienza con síntomas de anemia, ¿no? Fatiga, disnea, etc. Eso es lo que puede suceder, es que el parvovirus ha atacado la médula ósea, la destruyó y dejó de producir nuevos eritrocitos. Por lo tanto, si se destruye y si hay disminución de la producción, es la forma de ¿ok? En consecuencia, ¿qué es lo que tendrían que hacer para mejorar la clínica del paciente? ¿Qué harían para mejorar la clínica del paciente de una esclerosis hereditaria? Trasplante de médula ósea. Sacar el vaso. Eso es el proceso fisiológico normal. El eritrocito, ¿sabes cuál es el principal órgano característico? Sacas el vaso y así permites que el eritrocito siga viviendo, transporte el oxígeno y mejorar la clínica. Evidentemente, no es el tratamiento definitivo, porque como bien sabes, puede ser evento fisiopatológico o cuáles son los targets de la esclerosis hereditaria. Puede ser epinefrina y aspirina. De repente, en algún momento, si alguno aquí es genetista, puede modificar genes que produzcan adecuadamente estas proteínas de citoesqueleto y mejorar así la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, es una aplicación clínica desde el punto de vista patológico también de los pacientes, por ejemplo, de anemia hemolítica y de punto de vista intrínseco.
¿Ok? Muy bien. Ahora, las anemias microcíticas, ¿ok? Algo que de todas maneras te aseguro que te va a venir la otra semana. Y dicho sea de paso, no te olvides que este jueves máximo tienes que estar a 8:30, ¿ok? Hoy día sucedió un evento de la mañana, ¿no? Que creo que se volvió un trailer, algo así. Eso puede suceder cualquier día, ten mucho cuidado, ¿ya? Evidentemente, si sucede algo así se puede entender, pero en primera instancia el máximo tiene que estar a las 8, porque como máximo podemos empezar a las 8:30, ¿ya? Acuérdate que este jueves no te voy a confundir. ¿Ok? Próximo jueves. Bueno, en este caso, algo que sí o sí te va a venir es la anemia por deficiencia de hierro. Eso es un clásico, tú lo sabes, ¿cierto? Te lo preguntan en hemato, te lo preguntan en medicina interna, lo vas a ver cuando seas médico, en el CERU, cuando seas interno también lo vas a ver muchísimo, ¿ok? Y por lo tanto, para saber primero el metabolismo para poder saber primero la anemia por deficiencia de hierro, primero que tendrás que ver, o recordar, mejor dicho, su metabolismo. Así como hay un metabolismo del hierro, hay un metabolismo de la B12 y metabolismo de la B9. Conceptos claros, nada más, conceptos clave de cada metabolismo. Para poder entender cómo el hierro sí, o su deficiencia de este repercute desde el punto de vista de las constantes corpusculares, en este caso es el volumen corpuscular medio. ¿Ok? ¿Qué otra causa? O te pregunto, no me frente. ¿Cuál es el hallazgo laboratorial inicial en la anemia por deficiencia de hierro? Muy bien, descenso de la ferritina. ¿Y cuál es el hallazgo intermediario? ¿Ah? ¿A qué te refieres con sideremia, compañera? ¿Qué es sideremia? ¿Ah? Aumento de depósitos de hierro en la médula. Aumento de depósitos en la médula. Bueno, sí, en la médula sí, pero en ese caso el compañero dijo sideremia. ¿A qué te refieres? Ya. ¿Y dónde se deposita? ¿Dónde hay hemoglobina? Además del hígado, vaso también, ¿dónde más? ¿Qué célula? Es importante que conozcas el macrófago. El macrófago, dentro de las funciones que tiene la célula receptadora de antígenos, como tal, ¿se acuerdan de la lactoferrina? ¿Qué es lo que hace la lactoferrina? ¿Se acuerdan que se encuentra en hierro? No es que esté dentro del macrófago, pero el macrófago y la lactoferrina lo que hacen es agarrar el exceso de hierro. ¿Para qué? Recuerda que el hierro lo utilizan las bacterias. ¿Para qué? Para que puedan cumplir su ciclo como tal. Entonces, depósitos de hemosiderina también se encuentran en el macrófago, un mecanismo de protección. ¿Ok? En este caso, su compañera dijo que el primer hallazgo es la ferritina y luego dijo que los niveles de hierro sérico también comienzan a disminuir. Y el hallazgo final que nosotros vemos o observamos en el hemograma de un paciente con anemia por deficiencia de hierro recién es disminución del volumen corpuscular, es decir, la microcitosis y sobre todo el color pálido de los eritrocitos. ¿Cómo se llama? Hipocromía. Eso es el hallazgo final. Lo que el evento inicial es una disminución de los depósitos de hierro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras causas de microcitosis conoces? Por ejemplo, algo que sucede mucho en Perulandia es plomo. ¿Ok? La intoxicación por plomo. Y aquí, con esto termino en esta primera módulo porque ya se acaba el tiempo. ¿Ya? En la intoxicación por plomo que usualmente suele ocurrir en la Aurora, en los diversos países, bueno, como los diversos departamentos aquí en la sierra del Perú, principalmente se produce por un metal, en este caso el plomo. ¿Cuál es
cuál es el elemento de la tabla periódica del plomo? Pb, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el plomo? Interfiere en la síntesis del grupo hemo. Este grupo hemo también lo hemos tomado, tiene una definición como tal. El grupo hemo es una protoporfirina 9 unida a un hierro en estado ferroso. ¿Ok? Entonces, la intoxicación por plomo tiene dos tardes. Una enzima mitocondrial y una enzima citosólica. Perdón, enzima mitocondrial y una enzima citosólica o citoplasmática también. La primera, la enzima citoplasmática es ala-desidratasa, que venga arriba. Y la enzima mitocondrial, en este caso, es la ferroquelatasa. Cada enzima tiene un efecto o tiene una función normal. ¿Qué es lo que hace la ala-desidratasa? A partir de ácido aminolevínico forma porfobilinona. ¿Y qué es lo que hace la ferroquelatasa? La justamente protoporfirina, que ven ahí ustedes, ¿okay? Permite la unión al hierro en estado ferroso y forma el grupo E. Entonces, en consecuencia, si tú tienes un paciente intoxicado por plomo, ¿le funcionará darle hierro al paciente? ¿Le servirá como tratamiento? No. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Porque a pesar de que lo digo en el examen de preguntamos cuál es el tratamiento por el cual se da a un paciente intoxicado por plomo y colocan hierro. No será hierro, no sirve de nada. A este paciente le puedes colocar 5 días full de hierro polimaltosado, y no va a mejorar más, porque el plomo sigue inhibiendo a las dos enzimas. Otra forma de que se ha preguntado este gráfico es ¿cuál es el sustrato que se acumula por inhibición de la ferroquelatasa? ¿Cuál será? ¿Qué dice allí? La protoporfirina. ¿Quién tiene cuando digo sustrato acumulado? ¿Recuerdas el principio de bioquímica? Sustrato, enzima, producto. ¿No? Enzima es justamente, por ejemplo, en este caso la ferroquelatasa. ¿El sustrato cuál será? Es la protoporfirina 9. Por lo tanto, si tú inhibes esa enzima, acumulas grandes cantidades de sustrato, es decir, el antecesor. ¿Ok? También hay otros targets a nivel de la síntesis del grupo M. En este caso, tú ves allí que son dos enzimas adicionales, la uroporfirinógeno de aminasa y justamente la enzima que está abajo, que es uroporfirinógeno de carboxilato. En este caso, no preguntamos mucho de targets de porfirinas, porque no es algo frecuente en nuestro medio, pero para que lo sepas que también interfiere, ¿ok? Interfiere mucho en la síntesis del grupo hemo. ¿Ok? Si ya sabes cuál es la función del grupo hemo, ¿qué era la hemoglobina? Ya por ahí la parte proteica de la hemoglobina. ¿Pero qué hace? ¿Tiene algún efecto? O sea, muy importante. ¿Qué era la hemoglobina? Son 4 cadenas de aminoácidos, sirve para reciclaje aminoácido, degradación de hemoglobina. Pero la globina, ¿ok? Acuérdate que el oxígeno está unido a la hemoglobina, principalmente a la cadena de hemoglobina. Pero la globina es donde se une el dióxido de carbono. ¿Para qué? En el transporte de dióxido de carbono existen 3 grupos, o 3 formas de transporte de dióxido de carbono. ¿Ya? Vamos a dibujar un eritrocito, parte del cobre. En la membrana del eritrocito existe un antiporter. ¿Qué es un antiporter? ¿Qué es? Entregar algo y recibir lo mismo. ¿Sí? Un antiporter, ¿ok? No es igual que un simportador. Un simportador es tú entregas todo y yo no tengo nada a cambio. Palabras sencillas. En cambio, un antiportador es un intercambio, un change. ¿Ok? En este caso, el
va a suceder? Cuando el eritrocito pasa por los diversos tejidos y cede el oxígeno al eritrocito, lo cambia por el dióxido de carbono que produce el tejido y este se une al bicarbonato. Y el eritrocito te da, además del oxígeno, le da el cloro. Ese antiportador es tremendamente importante en la membrana eritrocitaria. Principal mecanismo de transporte del dióxido de carbono gracias al bicarbonato. El segundo mecanismo transportador para justamente transportar el dióxido de carbono, valga la redundancia, es unido de hemoglobina, llamado carbaminohemoglobina, que tiene un 20%. Y el 10% restante, porque el primero que es unido de carbonato es un 70%, el 10% restante es libre. El CO2 va de forma libre porque es un gas. ¿Qué tipo de transporte hacen los gases? Difusión simple, no necesitan ni un transportador, como por ejemplo los GLUT. ¿Qué tipo de transportador son? ¿Cómo? No. Difusión facilitada. Tenemos dos tipos de transporte, pasivo y activo. El pasivo es difusión simple, difusión facilitada y luego la ósmosis, ¿de acuerdo? El transporte activo tenemos, en este caso, activo primario, que es dependiente de ATP, y el activo secundario, que depende del ATP que se produce en el tejido.